Bienvenidos al capítulo 2 de la aventura de la Lente de la Roca. Después de la victoria sobre la caravana élfica y la construcción del mecanismo inundación, la fortaleza enana se encuentra en un estado de relativa paz. Sin embargo, la amenaza de los goblins sigue presente y es necesario seguir preparándose para un posible ataque. De entre los objetos élficos confiscados en el capítulo anterior, se encontraban 4 jaulas con animales que milagrosamente sobrevivieron a la inundación. Un pequeño gorrión, un chimpancé, una majestuosa águila y un curioso aye-aye, un primate pequeño que habita en los árboles de la selva y que tiene la mitad del tamaño de un gato. Los enanos no tardaron en interesarse en estas criaturas y rápidamente se pusieron en la lista para adoptarlas. La posibilidad de tener una mascota exótica y poco común en la fortaleza era emocionante para muchos de ellos. Aún así, ya había mascotas por toda la fortaleza, como la oca Udil, que ha hecho amigos por toda la colonia y se ha convertido en una compañera querida por todos. Incluso ha sido vista tomando pequeños sorbos de cerveza de su dueño, el cervecero Sazir, que no puede resistir en darle un poco de su bebida favorita. Varios enanos de la comunidad han hecho una petición a la alcaldesa para construir un templo dedicado a la comunión persuasiva. Poco a poco, con el tiempo, el templo fue finalmente construido y se ubica junto a los otros templos debajo de las habitaciones principales de la fortaleza. Al entrar por la escalera, se pueden ver 4 majestuosas estatuas y varios cofres de hierro que adornan las paredes del templo. Aunque no es una estructura imponente, es suficiente para cumplir con los requisitos y nombrar a un sacerdote llamado Domas Dodoxalul y un poeta que recitará las escrituras sagradas a los fieles de la comunidad. Además del templo, durante este tiempo se han construido 2 zonas adicionales cerca de la entrada para albergar a 2 escuadrones enanos. Uno de ellos es el escuadrón de cuerpo a cuerpo llamado la Hueste de la Roca, equipado con armamento de hierro similar al de la Guardia Interna. El otro es el escuadrón de ballesteros, llamado el Fuego de la Forja, cuyos miembros visten trajes mixtos de cuero y hierro. En cuanto se equiparon, se pusieron a entrenar en el campo de tiro. De entre todos los artefactos creados, la puerta de cobre Tukopdustik no solo es una obra funcional, sino una verdadera obra de arte que muestra la creatividad y la habilidad de los herreros enanos. Decorada con pinchos de cuero, tiene un aspecto intimidante y robusto que impresiona a quien la contempla. Su gran tamaño y peso la convierten en la elección perfecta para ser la puerta de entrada a la taberna, donde los enanos pueden disfrutar de su majestuosidad, mientras comparten historias y bebidas. A pesar de los desafíos que se presentaron, la puerta fue colocada con éxito, y ahora es un telón de fondo imponente para las reuniones de los enanos. La tranquilidad de la fortaleza se ve interrumpida de repente cuando un pescador que se encontraba en la península avista un grupo de goblins acercándose. Los pequeños monstruos se desplazan rápidamente por la ladera, armados hasta los dientes. Un enano que estaba de guardia junto a la entrada principal, alertado por el grito del pescador, se da cuenta de la amenaza inminente. Sin pensarlo 2 veces, tira de la palanca que cierra la puerta hermética de la fortaleza, que se cierra con un golpe sordo. Los goblins, sorprendidos, chocan contra la puerta cerrada y al darse cuenta de que no pueden abrirla, retroceden y buscan otra forma de entrar. Sin embargo, la fortaleza está bien preparada para este tipo de ataques. El puente levadizo en el pasillo principal se eleva en el aire para cerrar el acceso al exterior. Los goblins se encuentran atrapados en el interior, sin poder salir. Abajo en la fortaleza, un niño pequeño que estaba jugando frente a una estatua en la entrada principal se asusta al ver a 3 goblins exploradores que han logrado colarse. El niño grita asustado, alertando a los soldados que se encontraban cerca. De inmediato, se activa la alarma y todos los soldados disponibles son llamados para hacer frente a la amenaza. La escena es brutal y sangrienta. El aye-aye, que casualmente andaba por ahí, se abalanza sobre un goblin con una velocidad y fuerza sorprendentes. Muerde al goblin en la nariz a través de su máscara, arrancándole el cartílago y causándole un dolor agudo. Sin embargo, la batalla está lejos de haber terminado. Otro soldado, alertado por el sonido de la lucha, acude en ayuda del aye-aye. Con su hacha afilada, el soldado corta la pierna del goblin que intentaba huir de la pelea, haciéndolo caer al suelo y dejándolo vulnerable ante los ataques.
El Aye-Aye, aprovechando la oportunidad, se abalanza sobre el goblin herido y muerde con ferocidad su brazo, causando un dolor aún mayor al monstruo. El soldado veterano, viendo que el goblin aún se mueve, no duda en acabar con él. Con un golpe certero de su hacha de guerra, decapita al goblin en un instante. La escena es frenética y caótica. Después de haber enfrentado al primer goblin, el Aye-Aye y varios soldados se abalanzan sobre el segundo, que intenta desesperadamente huir por las escaleras. Pero no hay dónde ir, la fortaleza está cerrada y los soldados tienen el control. Mientras tanto, el otro goblin vivo ha logrado entrar en la taberna, pero no pasa mucho tiempo antes de que sea enfrentado. El joyero Urbad, conocido por su habilidad en peleas callejeras, pega un puñetazo al goblin que lo tumba al suelo. Agarrándolo por la lengua, Urbad lo mantiene inmóvil mientras un soldado lo atraviesa con su lanza, y el minero Alad lo mata clavándole su pico en la cabeza. Pero la lucha no ha terminado aún. El goblin que intentaba huir es alcanzado en las escaleras por los soldados, quienes le vuelan los dientes en el proceso. Los soldados novatos, en particular, parecen disfrutar mucho golpeando y torturando al goblin agonizante y arrastrándose por el suelo. La escena es espeluznante y violenta, pero los soldados saben que no se pueden permitir piedad. Finalmente, después de un largo y agotador combate, los 3 goblins son derrotados y muertos. El Aye-Aye, por su parte, ha demostrado su valentía y astucia en la lucha, y ha ganado el respeto y la admiración de todos los soldados. Medtop, el capitán de los ballesteros, decide adoptar el Aye-Aye y lo nombra Imush, en honor a su coraje y habilidad en la batalla. Volviendo al pasillo de entrada, se recibió la orden de retraer el suelo del pasillo, lo que provocó que varios goblins que se encontraban encima cayeran al vacío. El impacto de la caída les causó grandes lesiones en sus cuerpos. La siguiente acción fue abrir las presas y permitir que el agua inundara todo el lugar. Una poderosa ola de agua no tardó en llenar el pasillo, lo que provocó que los goblins corrieran en busca de un lugar seguro. Sin embargo, terminaron siendo arrastrados hasta la sala de recolección, donde perdieron la vida ahogados. Era momento de drenar el agua y volver a la normalidad. Al hacerlo, se descubrió que algunas cosas se habían colado por las rejillas del canal inferior, pero no había de qué preocuparse, ya que cuando se drene el agua habrá acceso a ese canal. Mientras tanto, los enanos se tomaron un merecido descanso en la taberna después de la intensa jornada, además de limpiar los restos del desastre en el pasillo principal. Una vez que el agua fue drenada por completo, los cuerpos de los goblins fueron depositados en el agujero y sus bienes fueron transportados al almacén. La taberna de la fortaleza enana ha sido renovada recientemente con la incorporación de ventanas de cristal en las habitaciones que dan a la caverna. Los propietarios esperan atraer a más visitantes y mantenerlos a salvo de los peligros de estas tierras hostiles. Sin embargo, debido a la ubicación remota de la fortaleza, son pocos los aventureros que se atreven a adentrarse hasta aquí. Durante la construcción de las ventanas, ocurrió un incidente inesperado. Un niño llamado Dummel, hijo del carpintero enano encargado de la instalación, salió a jugar por la pared excavada y accidentalmente quedó atrapado en el exterior. Estaba atrapado en la copa de un árbol de las cavernas, sin posibilidad de bajar sin ayuda. Por suerte, un enano que pasaba por ahí se dio cuenta de la situación y alertó a los demás para que retiraran la ventana. El rescate de Dummel fue un éxito y no sufrió ninguna lesión grave. A partir de este momento, se tomaron medidas adicionales para garantizar la seguridad en todo momento. Ahora, con todas las ventanas instaladas, los esperados visitantes pueden disfrutar de las vistas impresionantes de la caverna mientras se relajan en las confortables habitaciones de la taberna. La experiencia de estar rodeado de la naturaleza salvaje de la cueva es única y memorable. En la sala de entrenamiento, los enanos han tomado medidas para asegurar que la práctica de ballesta sea lo más segura y eficiente posible. Se ha construido fortificaciones y rampas frente a los objetivos, para que los virotes puedan ser recogidos desde el piso inferior sin riesgo a ser alcanzados por las ballestas. Esta práctica es vital para la defensa de la fortaleza, por lo que se ha invitado a los enanos a trabajar en la sala de entrenamiento y ayudar a la tarea de recoger virotes. Los encargados de la seguridad y defensa de la fortaleza supervisan el entrenamiento y ofrecen consejos y técnicas avanzadas a aquellos que estén interesados en mejorar su habilidad en combate a distancia. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los ciudadanos libres, que han encontrado una nueva forma de colaborar con la comunidad y de aprender habilidades útiles para su propia defensa personal.
La sala de entrenamiento se ha convertido en un punto de encuentro y camaradería para los enanos de la fortaleza, que comparten historias y anécdotas mientras mejoran sus habilidades de arco y ballesta. Los granjeros, aprovechando la relativa tranquilidad, han presentado una petición a la alcaldesa para que se les conceda un lugar de reunión para su clan. Sin embargo, no se conforman con cualquier cosa, sino que solicitan un gran salón bien decorado y cómodo para llevar a cabo sus reuniones de manera adecuada. La construcción empieza de inmediato. Mientras Ushad, la broker y antigua líder de la expedición, disfrutaba de una tranquila tarde de pesca en el exterior de la fortaleza, escuchó unos sonidos inquietantes en la distancia. Al levantar la vista, pudo ver claramente a 6 goblins bajando por la colina hacia la entrada a la fortaleza. En un instante, Ushad lanzó un fuerte grito de alarma por la escalera. El sonido se propagó por toda la fortaleza. Conscientes de que solo son 6, los 30 soldados disponibles decidieron poner en práctica sus habilidades en combate real y al mismo tiempo ayudar a los más novatos. Al grito de carga, el segundo al mando de la guardia interna se adelantó solo. Carga contra el primer goblin y le corta la cabeza con su hacha afilada. Otros 2 soldados bien entrenados de su escuadrón se le unieron y montaron una barrera al final de la rampa, cortando miembros, arrancando dientes a puñetazos y matando todo lo que baja por la entrada. Cuando el resto de los enanos llegaron, el combate había acabado. 5 goblins muertos rodeados de sangre y miembros amputados. La victoria de los enanos fue rotunda y sus habilidades en combate quedaron una vez más demostradas. Sin embargo, la situación se tornó sombría cuando se dieron cuenta de que uno de los goblins habría logrado escapar. Este hecho significa que la posición de la fortaleza había sido descubierta y seguramente una nueva embestida estaba en camino. Tras una reunión de emergencia mientras recogían los restos y el poco suculento botín, llegaron a la decisión unánime: contraatacar y aprovechar el factor sorpresa. Después de revisar el mapa y la escasa información que tenían, decidieron atacar al agujero goblin más cercano al sur, el cual era relativamente nuevo y estaría protegido por pocos goblins. Era un primer ataque sencillo, pero importante para que los enanos pudieran aprender a atacar con más eficacia en el futuro. Para esta misión se seleccionaron 20 enanos, dejando la guardia interna en casa. Los soldados parten valientes y temerosos de lo que van a encontrar. Mientras esperamos que los enanos regresen, podemos apreciar la granja de árboles en el interior. Los árboles han crecido altos y fuertes. Es una medida de emergencia por si en algún momento tuvieran que encerrarse y necesitaran madera accesible sin ponerse en peligro en el exterior. Después de una victoriosa misión, los escuadrones de enanos regresaron sin heridos ni bajas. Afortunadamente, la lucha había sido bastante sencilla, ya que solo tuvieron que enfrentarse a unos 10 goblins. Para cuando se dieron cuenta del ataque, ya era demasiado tarde, matando los pocos que quedaban con facilidad. Los enanos destruyeron y saquearon el lugar, obteniendo un pequeño botín que incluía varios artículos, entre ellos un yunque. No podían dejar pasar la oportunidad de obtener un buen yunque gratis. A pesar de la victoria, no había enanos prisioneros los cuales rescatar. Los soldados descansarán un tiempo y se prepararán para un nuevo asalto a los goblins en su propio territorio, y quizás rescatar a algunos nuevos colonos. Durante este periodo de relativa tranquilidad, los enanos trabajaron duro para construir el salón que habían solicitado los granjeros. Finalmente, la sala estaba lista, con inscripciones talladas en las paredes y el suelo, ventanas que daban a la caverna decorada con joyas pulidas, 2 estatuas de metal que representaban a un enano recogiendo un Plamhelmes de la granja, cofres de metal y mesas y sillas para las reuniones. Además, en 2 pedestales destacaban 2 artefactos únicos creados durante estos años de paz. El primero es Ficodumer, con un valor de 2000, es un cuarzo de color de leche pulido a la perfección. Todo está elaborado con la más alta calidad. En el objeto hay una imagen de una planta de alubias en cuarzo blanco. El segundo artefacto es Nakis-Rigoth, el artefacto más valioso de toda la fortaleza, con un extraordinario valor de 23.000 monedas. Se trata de un brazalete hecho de piedra marrón, con cabujones de gemas moradas engarzados en él, y una figura de una rata tallada en una piedra preciosa de color púrpura.
Después de obtener información valiosa en el ataque anterior a los goblins, los enanos han decidido atacar un agujero más grande y profundo un poco más al sur. Según los informes, hay alrededor de 75 enemigos, pero también es sabido que hay varios enanos prisioneros en el lugar. Actualmente la población de la fortaleza es de 122 enanos, pero si excluimos a los niños, que son muchos, no hay suficientes enanos para formar más escuadrones profesionales de manera segura. Debido al gran número de enemigos, los 3 escuadrones tendrán que partir, dejando la fortaleza desprotegida. En previsión del éxito de la próxima misión, los enanos han decidido tomar medidas para asegurar la futura prosperidad de su fortaleza. Se han construido varias habitaciones adicionales, diseñadas en el característico estilo enano, y se espera que en el futuro se puedan añadir ventanas para mejorar el confort de los ocupantes. Además, se ha llevado a cabo una importante expansión de las granjas de la fortaleza, duplicando su tamaño. La esperanza es que, si la próxima misión tiene éxito, rescatarán nuevos colonos y la fortaleza seguirá creciendo. Los goblins atacan con fuerza y números mayores que antes, lo que aumenta la preocupación de los soldados. Se debe mantener la salud de los guerreros en buenas condiciones, ya que en breve partirán en una misión importante, así que para contrarrestar a los goblins se va a activar el mecanismo inundación, una táctica efectiva que ha sido utilizada con éxito en el pasado. En el pasillo, los perros entrenados para detectar a los enemigos ladran al descubrir a 3 exploradores sigilosos. Los enanos no tienen tiempo para encerrarlos, por lo que el ejército de los 30 enanos se encargarán de detenerlos en el pasillo inferior. Al final del pasillo se han colocado 2 perros atados a cadenas para entretener a los goblins y ganar tiempo para cerrar el pasillo de manera efectiva. Estos perros son verdaderos héroes de la causa y serán honrados por su valentía. Los asaltantes goblins entran en el pasillo, desatando el caos y la violencia. Un pobre perro, que se encontraba en el lugar equivocado, es asesinado sin remedio por la horda goblin. Al final del pasillo, los héroes caninos, atados a cadenas, enfrentan a los goblins con toda su fuerza y valentía. Aprovechando el caos de la batalla, los enanos accionan las palancas que activan el mecanismo de cierre, cerrando las puertas del pasillo y atrapando a los atacantes en su interior. A pesar del riesgo y la violencia, la estrategia de los enanos ha funcionado. Gritos de agonía y sangre llenaron el aire mientras los soldados enanos luchaban con ferocidad para proteger su hogar y a su gente abajo en la fortaleza. Lamentablemente llegamos tarde para presenciarlo. Los 3 exploradores que habían sido descubiertos lucharon ferozmente por sus vidas. Uno de ellos recibió una flecha de cobre en su rodilla, lo que lo hizo caer al suelo retorciéndose de dolor. Un soldado enano llegó corriendo y decapitó al goblin con un solo golpe. Sin embargo, para entonces los otros 2 goblins ya estaban huyendo. Los enanos se lanzaron en su persecución, alcanzando a uno de ellos y cortándolo casi por la mitad con un hacha. El otro goblin fue atravesado por un lancero enano que le dio en la cabeza, matándolo al instante. El sonido ensordecedor de la activación de la garganta de la montaña resonó por toda la fortaleza, indicando que el mecanismo de inundación había sido activado. El agua comenzó a fluir con fuerza a través del pasillo, llenando rápidamente el área donde los goblins habían sido atrapados. Los 2 valientes perros que habían luchado son arrastrados por la corriente, hacia el agujero al final del canal. Los goblins intentan resistir el flujo, pero la fuerza del agua los empuja sin piedad, ahogándolos sin oponer resistencia. Finalmente la inundación se detuvo, y los enanos esperaron pacientemente a que el agua se drenara del área. Una vez que la zona estaba seca, los enanos entraron y comenzaron a recoger el botín dejado por el enemigo. También se encargaron de lanzar los cuerpos de los goblins al agujero, asegurándose de que no quedara rastro de su presencia. Esta victoria es importante, ya que los soldados deben estar sanos y preparados para partir en una misión crucial en breve. Un sonido ensordecedor sube por el agujero. La bestia olvidada Inglath ha llegado. Una enorme urraca con ojos sin párpados. Tiene un cuerno ancho y se retuerce y se agita. Sus plumas esmeraldas son largas y escasas. Cuidado con su venenoso aguijón. La bestia ha debido ser atraída por los olores y ruidos provenientes de los cuerpos que caían al lago subterráneo, pero por suerte no ha encontrado la entrada y desaparece por la caverna. Sin embargo, un ataque de esa magnitud por parte de una bestia gigante urraca podría significar el fin de la fortaleza, por lo que hay que estar alerta. Los soldados enanos se reunieron solemnemente en el templo. El ambiente estaba cargado de tensión y temor.
Rezaron en silencio, buscando consuelo y fuerzas antes de partir en una misión que podía ser la última de sus vidas. Los 30 de la Lente de la Roca se preparaban para la batalla más importante de sus vidas. El objetivo era claro: rescatar a los cautivos, destruir el agujero del sur y eliminar un gran número de enemigos en el camino. Con valentía, los enanos partieron del templo y caminaron por el pasillo de entrada, donde se encontraban las estatuas y lápidas de los 2 perros héroes que habían dado sus vidas para defender la fortaleza. Los enanos los miraron con respeto y gratitud antes de seguir adelante hacia su peligrosa misión. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Bye.